Bueno, aquí vamos a empezar esta, esta parte del proceso de investigación que hay que definir, que son las variables. Vamos a mirar entonces cómo se definen, cómo se clasifican y en esa medida, pues, de qué forma se usan en la investigación. En principio, entonces, vamos a ver qué es una variable. ¿Mm? Y la definición más concreta y clara, pues la podemos tomar de estos autores y nos dice que es una característica o atributo que pueden tomar diferentes valores o expresarse en categorías. Decimos que una variable pues pueden ser las cualidades o aspectos en los que difieren los fenómenos o los individuos entre sí. Hay muchas otras definiciones de variable de otros autores. Kerligen, por ejemplo, que es un autor que es bastante consultado por los investigadores, dice que es un símbolo al que se le asignan numerales o valores. Y él, por supuesto, digamos, tiene un enfoque mucho más cuantitativista y le interesa determinar la variable en ese sentido. Pero, por ejemplo, tenemos otro autor que es Heyman, y él la define como algo que puede cambiar de manera cuantitativa o cualitativa. Entonces nos da también la posibilidad de entender que una característica o atributo puede variar de muchas formas, no solamente en cantidad, que tanto sube o baja, o sea, es más grande, más pequeño, sino en sus cualidades. Puede ser de un color más intenso, puede ser más fuerte, puede ser más bonito, puede ser, etcétera, etcétera. Es que puede tener también un cambio cualitativo y eso lo podemos pues identificar o percibir de muchas formas. Y esto, pues, por supuesto, es algo que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de variables, que no solamente vamos a tener variables en las investigaciones cuantitativas, sino en las cualitativas, pero allí las vamos a llamar de otra manera y cuando veamos estos métodos vamos a entenderlo. En los métodos cualitativos no las llamaremos variables, sino las llamaremos categorías. Categorías de análisis o unidades de análisis. Las variables se relacionan con algo que llamamos constructos. ¿De qué manera? Nosotros, una vez que tenemos una variable definida, hay algunas variables que no se pueden observar directamente. Esas variables son las que llamamos constructos. Los constructos son esas entidades abstractas, supuestas, bien definidas y articuladas que consideramos que existen, aunque no las podemos ver, observar, pero que nos permiten explicar los fenómenos. Y ahí en las ciencias sociales hay muchísimos constructos que nosotros no podemos ver, por ejemplo, la inteligencia, la motivación, las capacidades de aprendizaje. Esas no son variables que podemos ver directamente, uno no puede ver directamente la inteligencia, puede observarla a través de otros elementos. Y es por eso que al convertirse en algo que nosotros no sabemos, no la podemos ver directamente, suponemos que existe. Es decir, es hipotética su existencia, por eso le hemos llamado constructo hipotético, se llama constructo hipotético, lo llaman los autores, y eso quiere decir que es una variable latente quiere decir que sabemos que está presente, que existe, que está ahí, pero que no la podemos observar directamente. En ese sentido, entonces, para poderla estudiar, para poderla analizar, nosotros tenemos que verla, medirla o conocerla a través de unos indicadores, algo que nos muestre o nos indique su existencia, algo que nos diga, oiga, sí, en realidad existe. Por eso, por ejemplo, en la medición de inteligencia, que es un ejemplo particular, conocemos su existencia, conocemos la existencia de la inteligencia por los puntajes que saca una persona en un test de inteligencia, como aquí podemos ver directamente haciendo una prueba. Esta es una prueba que se utiliza para medir la inteligencia y es bastante conocida por los psicólogos. Para poder usar las variables hay que definirlas, ¿sí? Y en la investigación, cuando nosotros estamos ya en un proceso de investigación, tenemos que definirlas de dos maneras. Una, hacer una definición conceptual de la variable, es decir, damos una definición
a través de los conceptos, tal y como los autores de los que hemos hablado en nuestro marco conceptual definen ese concepto en particular. Por ejemplo, inteligencia, y entonces usamos un autor para explicar qué es ese concepto. Y en este caso aquí ponemos una definición que puede ser cualquiera, derivada del autor específico del que tomemos la definición. Eso significa que al nosotros definirla de esa manera, estamos asumiéndola en la investigación y va a ser la que para nosotros va a guiar nuestra investigación. Y si es esa la definición, nosotros tendríamos que medirla pensando en esa definición. Por eso entonces, también es importante hacer una definición operacional, porque esa definición operacional nos va a describir las operaciones o actividades que han de realizarse para medirla. ¿Yo cómo voy a medir la inteligencia definida de esta manera? Entonces tengo que decir claramente cómo la voy a manipular, cómo la voy a medir y cómo la voy a observar. Y eso es lo que los autores han llamado operacionalizar la variable. Y eso tiene que ser coherente. O sea, yo no la puedo medir de manera distinta o pensando en otro tipo de definición a la que yo he puesto como definición conceptual. Tiene que haber una correspondencia. Y eso se hace así. Primero la definimos, luego deducimos sus dimensiones o aspectos principales y luego se buscan indicadores o circunstancias empíricas de cada dimensión. Y eso nos va a decir entonces qué es y cómo se mide y cómo se va a conocer esa variable. Por ejemplo, si queremos evaluar la clase social, pues hay que definirla. ¿Sí? ¿Qué es la clase social? Le podemos decir que pues tiene que ver con el nivel económico o que uno de los elementos de la clase social puede ser el nivel económico. Y para poder conocer el nivel económico de una persona, pues tendremos que, por ejemplo, recurrir a indicadores que en este caso podrían ser las fuentes de su renta económica, que pueden ser los sueldos, bienes, que se va arriendos por bienes, por ejemplo, intereses de ahorro, etcétera, etcétera. Y eso nos va a dar una serie de elementos, indicadores concretos para saber entonces cuál es el nivel económico de esa persona y contribuir a conocer pues en qué clase social se encuentra. Bueno, con respecto a los tipos de variables vamos a tener como varios grupos. El primer grupo sería el tipo de variables por su posición en una hipótesis o relación de dependencia en una investigación. Es decir, el lugar que tiene una variable en la investigación, su valor dentro de la investigación, y allí entonces nosotros tendríamos tres tipos de variables. La primera sería la variable dependiente, que es una variable que es la que nosotros queremos explicar o queremos de alguna manera ver qué tanto es afectada o no por la presencia o acción de otra variable. Esa variable va a tener cambios dependiendo de la manera en que se comporta o que se manipula otro tipo de variables para que afecte a esta variable. Esta también es llamada variable de efecto o de acción condicionada. Es condicionada dependiendo de la otra. Es decir, por eso se llama dependiente, porque está condicionada a la acción de otra. Eso quiere decir que existe otra que va a ser la que sí realmente va a afectarla a ella. Y esa se llama variable independiente, que es la segunda, que es la que explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Esta es la que nosotros generalmente manipulamos. Y es el factor condicionante de la variable dependiente. Esta también en muchos casos la llaman algunos autores variable causal, variable experimental, porque justamente la que manipula el investigador directamente, decide claramente qué hacer con ella, cómo manipularla, cómo variarla, qué categorías ponerle, qué condiciones ponerle para que la variable dependiente se modifique. Y tenemos una tercera variable que es la variable interviniente. Esta variable es bien importante, sobre todo cuando nosotros queremos tener bastante control en los resultados. Y es aquella que se interpone entre la variable independiente y la variable dependiente y que a lo mejor puede afectar ese efecto que queremos demostrar de la variable independiente. Esta no es que no la estudiemos directamente, sino que la tenemos en cuenta y la tenemos que controlar para que no pues altere los resultados, para que no distorsione los resultados de la investigación.
Este tipo de variables pueden intensificar o debilitar la relación entre las dos variables y de pronto pues afectar la relación causal, ¿no? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Como ejemplos tendríamos un problema particular en donde queremos nosotros indagar la relación entre fumar y el cáncer de pulmón. ¿Cuál es la relación entre esas dos variables? En este caso, la variable dependiente, la que nosotros queremos saber de qué depende el cáncer de pulmón, pues sería la variable dependiente. En este caso, tener cáncer de pulmón es la variable que vamos a saber, pues de qué depende. Y fumar, en este caso, vamos a usarla como una variable que creemos que puede explicar el cáncer. Por eso, miramos que esta variable que es independiente podemos estudiarla, en este caso, pues dependiendo del número de cajetillas que la persona fuma o no fuma o ha fumado en la vida. Y entonces, dependiendo de eso, pues nosotros diríamos que pues de pronto, como una hipótesis, ¿no? Entre más cajetillas fume, pues más posibilidades de cáncer va a tener la persona y podría ser una explicación posible del cáncer. ¿Qué variables intervinientes podríamos tener allí? Entonces allí podríamos pensar que, por ejemplo, es probable que una persona nerviosa puede que fume más y eso haga que sufra más causas y pues sufrir más a causa del cáncer que las que no son nerviosas. Entonces, el tipo y naturaleza de la personalidad del individuo puede tener un efecto distinto en la variable dependiente y puede que las personas terminen teniendo cáncer, no necesariamente porque fuman o que de pronto eso haga que se intensifique la necesidad de fumar y entonces el fumar directamente como tal no es la razón directa por la que la persona tenga cáncer. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que a lo mejor es importante tener en cuenta otro tipo de variables que a lo mejor puedan afectar la variable dependiente y que no nos permita comprender realmente cuál es la causa directa del problema. Y esas serían las tres variables según la posición en una hipótesis o la naturaleza de la investigación específica. Un ejemplo claro de este tipo de variables sería en relación con este problema. Este problema nos dice, ¿cuál es la relación entre tiempo de espera para la atención y percepción de calidad de atención en el área de consultorios externos de un hospital entre junio y julio del 2006? Y entonces allí lo que nosotros haríamos era determinar cuál es la variable independiente. En este caso, el tiempo de espera para la atención, que es la que podría variar, nosotros podríamos manipular cuánto tiempo de espera tendría que estar la persona. Entonces, algunas personas le ponemos menos tiempo, otros más tiempo, y eso va a afectar la percepción que tiene el individuo de la calidad de la atención en el hospital. Entre menos tiempo de espera, a lo mejor la gente percibe que la calidad de la atención es mejor, y entre más tiempo de espera, que es peor la calidad de la atención. Entonces, eso de alguna manera pues nos va a permitir ver la relación entre las dos. ¿Cuál va a cambiar? La variable dependiente. ¿En función de cuál? De la variable independiente. ¿Qué tanta calidad, qué tanta percepción de calidad tiene el individuo? Dependiendo de qué tanto tiempo tenga que esperar. ¿Qué puede afectar esa relación? Pues que una persona llegue pues 2 horas después de la primera persona y eso implique un orden en el turno. Por supuesto que si usted ya tiene el turno 45 y van en el turno 12, pues usted ya va a saber que se va a demorar mucho, ¿sí? No tanto porque a lo mejor sea más rápida o menos rápida la atención, sino porque usted le tocó un turno muy lejano. Y eso puede afectar la percepción de la calidad de la atención. Entonces, esos tipos de factores pueden hacer que la relación entre las dos cosas varíe y no tengamos certeza de qué tan importante es el tiempo de espera. Bueno, el siguiente grupo de variables serían según su naturaleza. Y allí tenemos dos tipos de categorías. Una, que son las que llamamos las variables cualitativas y otras que son las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que
tienen elementos de variación de naturaleza cualitativa, ¿no? En donde nosotros lo que queremos es evaluar y determinar sus cualidades y por eso no pueden ser medidas, o sea, no podemos de ahí extraer números, sino cualidades específicas del fenómeno en particular. En este caso tenemos un ejemplo muy claro que es cuál es la motivación de los alumnos en su proceso de aprendizaje. Y para conocerlas nosotros tenemos que preguntarles a ellos qué cosas los motivan para aprender, ¿sí? ¿Qué les gusta? ¿De qué manera quieren aprender? ¿Qué cosas les gusta que se hagan en clase? Etcétera, etcétera. Y eso no se puede medir con números. Mientras que las cuantitativas sí podemos determinar su variación a partir de números. Entonces, si por ejemplo, cuánto peso gana una persona entre más chocolate come durante un mes. La medida allí de cambio o variación de la variable será la cantidad de kilos adicionales que gana con la ingesta de chocolate diario. ¿Sí? Y eso pues nos dará una medida muy particular. Las variables cuantitativas también pueden ser, estas cuantitativas pueden ser continuas o pueden ser discontinuas. Las continuas implican que la unidad de medida no puede ser fraccionada, es decir, nosotros no podemos dividir la unidad de medida en partes porque son unidades que están dadas de esa naturaleza. Como por ejemplo el número de hijos, uno no puede dividir el número de hijos en medio hijo o un hijo y medio, ¿cierto? Porque de esa manera están dadas las cosas. Mientras que las variables discontinuas sí permiten que la unidad pueda ser fraccionada en partes porque esa es su naturaleza. Por ejemplo, el peso. Uno puede medir 57.8 kilos, ¿m? O puede tener 11.3 centímetros que mida un zapato, qué sé yo. Entonces, este tipo de variables, este tipo de medidas es importante para igual tenerlas en cuenta cuando nosotros diseñamos instrumentos, sobre todo, por ejemplo, en instrumentos de datos sociodemográficos y eso tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer el análisis de los datos, que hay variables que no se pueden dividir y otras que sí se pueden dividir. El número de hijos es el ejemplo más claro para que entendamos que las variables continuas implican no dividirlas, mientras que las discontinuas, aquí tenemos un ejemplo clarísimo que es la estatura, ¿no? Y las múltiples unidades que puede tomar. Bien. El último grupo serían las escalas de las variables según su escala de medida. Y esta clasificación en particular es muy importante, especialmente cuando vamos a seleccionar nuestros métodos de análisis de datos, porque dependiendo de esa característica de nuestra variable, pues vamos a seleccionar el tipo de prueba estadística que se puede usar. Allí tenemos entonces 4 tipos de variables, las variables nominales, las variables ordinales, las de intervalo y las de razón. Las nominales son variables en donde nosotros vamos a ubicar variables que son dadas en categorías, no tienen orden ni jerarquía, lo que se mide se coloca en una u otra categoría, lo que indica solamente diferencias respecto a unas más características. Por ejemplo, el género. El género es una variable en donde nosotros tendríamos unas formas particulares de describirla como por nombre. Se llama nominal porque justamente las categorías se asumen como nombres particulares de las cosas y no tienen un número como tal, no se miden a través de números. En este caso, por ejemplo, la variable género tendría dos categorías, masculino y femenino, si quisiéramos solamente manejar las categorías binarias de género. Si no, pues podríamos usar el tercero o el intersexual, que es una posibilidad que tenemos actualmente. Y entonces allí nosotros lo que hacemos es poder clasificar a los individuos según sean iguales o no respecto a esas categorías. Entonces allí lo que hacemos es determinar empíricamente la operación de igualdad o desigualdad. Entonces, si la persona cumple o no con esa categoría,
o no cumple con esa categoría en particular y simplemente se asigna ese grupo o no. Si la persona marca género femenino, pues se le asigna ese grupo. Si le asigna masculino a ese grupo, si le asigna intersexual, pues a ese grupo, etcétera, etcétera. Las múltiples categorías que queramos nosotros colocar. Y obviamente si queremos nosotros hacer operaciones matemáticas con esto, pues tendríamos que asignarle un número arbitrario a cada una de ellas y solamente lo que podríamos hacer sería pues frecuencias y no más. El segundo grupo son las variables ordinales. En este grupo tenemos la posibilidad de clasificar a los objetos o los individuos según el orden que ocupan con respecto a una característica. En este nivel pues habría pues, posibles múltiples categorías, pero además mantienen un orden de mayor a menor. En este caso es posible realizar operaciones de mayor que, menor que, equivalencias. Pero entonces nosotros lo que hacemos es darles una jerarquía y la etiqueta que le ponemos es pues arbitraria, es una etiqueta de orden primero, segundo, tercero, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, que simplemente definen posiciones, pero las categorías no están ubicadas en intervalos iguales, entonces no es lo mismo decir que alguien está en primer grado que en séptimo grado que 11 grado, y si nosotros colocamos por ejemplo un orden como la dureza de los minerales o el orden de llegada a una meta cuando están en una competencia, pues el que llega de primero y el que llega de segundo pues llegan en diferente orden, pero no quiere decir que eso implique que uno es mejor que el otro, que uno, sí, es más, sino que simplemente llegó uno primero y luego el otro después. En estos casos nosotros podemos hacer también operaciones matemáticas, incluso podemos hacer aplicarle estadísticos. Aquí podemos, por ejemplo, sacar la media, la mediana, el centil, pues hay varias posibilidades, pero en general incluso se pueden usar en algunas otras pruebas como las regresiones, pero es un poco limitada la posibilidad de usarlas. El siguiente grupo son las variables de intervalo. Esas permiten medir los objetos e individuos indicando si son superiores o no a otros con respecto a una característica. Indicar la distancia entre ellos, es decir, pues aquí lo que podemos hacer es comprobar la igualdad de diferencias entre los valores. Los valores en este caso pues son numéricos y se pueden agrupar en intervalos de unidad constante. Se pueden realizar operaciones aritméticas fundamentales, pero en este caso poseen un cero arbitrario que no es absoluto. Entonces, además de esta orden que también tienen acá los ordinales, las distancias entre categorías son las mismas y por eso hay un intervalo constante. Hay una unidad de medida particular. No tienen una distancia real entre la categoría y el cero, es arbitrario. Y el ejemplo más claro es la temperatura. Nosotros podemos encontrar en un termómetro o en una medición de temperatura el grado cero. Y grado cero de temperatura no es ausencia de temperatura, sino que es una temperatura muy baja. Y de hecho por debajo de cero existen también temperaturas, -1, -2, -10. En el Polo Norte, por ejemplo, hay -40 grados de temperatura. Entonces el cero no implica ausencia o no del rasgo categoría particular, sino que es arbitrario. Es una manera de organizar la información de tal manera que pueda o no dar cuenta de sus niveles. Mientras que la última, que la escala de razón, es la que sí nos permite de alguna manera tener un intervalo entre las categorías y un cero absoluto total, es decir, que en este caso el cero sí significa ausencia total de la característica. Y en términos matemáticos y estadísticos se consideraría que la escala más perfecta, porque permite determinar la igualdad de razones, calcular la razón significativa entre dos variables, por ejemplo, el peso, ¿sí? Una persona con 0 peso, pues no existe, ¿sí? O que no tenga edad, 0 edad, pues no existe, ¿cierto? O la cantidad de ingresos diarios, como pongo acá el ejemplo, no tiene ingresos diarios, pues no tiene, es decir, que no recibe nada. Y en este caso es real, es un cero real,
no es un cero arbitrario, sino que es real. Bien. Con eso terminamos la revisión de las variables y esto nos permite tener claro pues su naturaleza y la manera en que las podemos usar. Y es importante tenerlas en cuenta cuando nosotros vamos a diseñar una pregunta, ¿no? Porque eso nos va a implicar establecer de qué manera nosotros vamos a plantear su relación y cómo las vamos a definir y qué lugar ocupa dentro de la investigación. Entonces, las preguntas que podamos hacer se derivan de la comprensión clara de lo que son las variables, ¿no? Recuerden entonces que para la siguiente clase vamos a tener preguntas sobre el tema, ¿no? Y vamos a revisar las preguntas que ustedes colocaron en el aula virtual. En su lectura de esta semana, allí pues pudieron seguir revisando los métodos cuantitativos, sin embargo les voy a enviar una lectura, les voy a colocar una lectura en el aula que va a seguir complementando su estudio sobre los métodos cuantitativos y vamos a avanzar ahora en los tipos de diseño. Entonces, para la siguiente clase vamos a empezar a avanzar en lo metodológico y es el tipo de diseños que podemos usar en la investigación cualitativa de acuerdo con la manera en que manipulamos o no las variables. Buenas noches.